¿Está? Bueno, supongo que irá cayendo más gente a medida que pasen un poquito los minutos. Así que por ahí van a estar escuchando el ruido medio fuerte de alguna notificación. Bueno, la clase anterior con Victoria habían visto un comienzo de lo que es cantidad de movimientos, ¿no? ¿Sí? Que la definíamos como una magnitud vectorial, la masa de un objeto por su velocidad. Digamos, nosotros no hemos trabajado demasiado magnitudes vectoriales, o al menos no directamente, pero sí, sí lo hicimos medio a escondidas, podríamos decirlo, cuando nosotros trabajábamos con tiro oblicuo, ¿no? En 2 dimensiones, o cuando trabajábamos con descomponiendo alguna fuerza, ¿sí? Nosotros ahí estábamos diciendo, bueno, dentro de un sistema de referencia de 2 coordenadas, yo tengo algo que tiene incidencia en las 2 coordenadas. Entonces, lo que hago es separar el análisis en una y en otra, ¿sí? Y bueno, juntar esas dos cosas es justamente hablar de un vector. Y si estamos en forma unidimensional también, ¿no? Solo que en una sola dirección, ¿está bien? Entonces, esto va siempre, ¿sí? Ya sea que estemos trabajando unidimensionalmente o en 2 dimensiones o lo que sea. Nada, está bueno que lo vean, está bueno que se familiaricen, porque después en física 1 ya lo van a empezar a usar y con más naturalidad, ¿no? Este, pero bueno, esta definición de cantidad de movimiento justamente surge del hecho de modificar, ¿no? El estado de movimiento de un cuerpo. Y eso se acuerdan que de acuerdo a las leyes de Newton estábamos hablando de una fuerza externa neta aplicada sobre un cuerpo, ¿sí? Eso es lo que cambiaba el estado de movimiento de un cuerpo. De hecho, digamos, no, el principio de masa de Newton que nosotros utilizamos, Newton lo definió como un cambio de estado de movimiento, o sea, directamente. Si yo tengo una fuerza externa neta aplicada sobre un cuerpo, él lo define como una variación, ¿sí? De la cantidad de movimiento en el tiempo. ¿Está bien? Y esa variación de cantidad de movimiento, bueno, es justamente un P final menos un P inicial, que es masa por velocidad final menos velocidad inicial. ¿Sí? Esto que está acá, bueno, es un delta V, ¿no? Es un delta de velocidad que dividido un delta de tiempo es un cambio de velocidad en el tiempo. O sea, ahí estamos hablando de masa por aceleración, ¿no? ¿Está bien? Y tenemos la típica ecuación de masa que nosotros utilizábamos, dinámica, ¿no? Y bueno, entonces vamos a empezar a definir algunas cosas, ¿sí? Yo estuve mirando los links, los videos que les subió Alejandro. Eh, bueno, mírenlos porque tienen todo el desarrollo. ¿Sí? Nosotros algunas cosas las vamos a saltar, ¿sí? Porque no nos daría el tiempo para verlo completo, pero vamos a tratar de hacer algún repaso resumido, ¿sí? Con algunos ejemplos de este tema, ¿sí? Bien, entonces dijimos que cuando tenemos algún cambio del estado de movimiento de un cuerpo, quiere decir que tenemos alguna fuerza aplicada sobre el cuerpo, ¿sí? Esa fuerza, fíjense que está aplicada durante un determinado tiempo, ¿no? Y en general en la vida real nosotros no tenemos una fuerza constante aplicada sobre algo, sino que si nosotros lo extendemos a un tiempo
eh, a un tiempo cuantificable, no demasiado chico, entonces esa fuerza va a ser variable, ¿no? Digo, si yo agarro y empujo para allá esto, ¿sí? Mi fuerza en el tiempo va a ser una cosa así. Yo tengo fuerza y tiempo, va a ser algo así, ¿no? Donde, bueno, el máximo de fuerza que yo hago va a estar ahí, ¿sí? Y si esto es una campana, digamos, normal, con la moda coincidiendo con la media, entonces podemos decir que, bueno, el valor medio está por acá, ¿sí? Entonces uno lo que generalmente toma es el valor medio de la fuerza aplicada en ese tiempo, ¿sí? Digo, también, de vuelta, esto vale la pena aclararlo porque en general no va a pasar y por ahí en física 1 van a trabajar con fuerzas variables. Pero bueno, acá vamos en general a tomar una fuerza media directamente, ¿sí? Si nosotros volvemos a esta expresión que está acá, esto habíamos dicho que esta diferencia de velocidades se da porque tenemos un delta P, ¿no? Una variación de la cantidad de movimiento. Entonces, si nosotros trabajamos esta expresión de forma tal de llevar este delta T multiplicando la fuerza, o sea, una fuerza externa multiplicada por un tiempo dado, ¿sí? Esto es una variación de P, ¿no? Eso es lo que estamos hablando. Bueno, eso es lo que llamamos impulso, ¿sí? ¿Está bien? Eh, Profe, sí, todas las fuerzas que me escriben en el pizarrón son fuerzas constantes, ¿no? Porque no llego a distinguir qué dice el subíndice. sí, sí, el subíndice que está acá dice EXT, o sea, sí, es mi letra horrible, externas, ¿no? O sea, fuerzas externas, nada más que eso. Gracias. Y en el gráfico, esta M que está acá abajo es fuerza media, ¿sí? Pero sí, estamos hablando de una fuerza constante, ¿sí? Ya sea una o una sumatoria, en, en, en definitiva, una fuerza neta externa aplicada durante un cierto tiempo, ¿sí? Gracias, profe. Este, no, no. Entonces, bueno, acá definimos otra magnitud, ¿no? O sea, cantidad de movimiento, es esto que está acá, ¿sí? Una variación de cantidad de movimiento es un impulso y se da por una fuerza neta externa aplicada sobre el sistema durante un determinado lapso de tiempo, ¿sí? Lo podemos calcular de esa manera. Bien, vamos a ver algún ejemplo, ¿sí? Como para ir viendo las unidades y cómo se usa esto. Supongamos que tenemos una pelota que simplemente cae y rebota en el piso, ¿sí? Entonces, tenemos esto, tenemos el suelo, tenemos una pelota que viene, ¿sí? Y bueno, rebota en el piso. Nosotros medimos sus velocidades, entonces la velocidad con la que viene, la velocidad inicial, si nosotros establecemos un sistema de referencia eh, positivo hacia arriba, entonces esa velocidad le podemos poner como apunta en sentido negativo al eje Y, entonces le ponemos, por ejemplo, menos 10 metros sobre segundos, y una vez que rebota, se dirige hacia arriba con una velocidad final de 10 metros sobre segundos positivo, ¿sí? Estamos hablando del instante
Siempre vamos a estar hablando de un instante inmediatamente anterior y un instante inmediatamente posterior al suceso, que en este caso es un impacto, ¿no? Entre la pelota y la superficie. Digo, ¿por qué aclaramos esto de inmediatamente anterior e inmediatamente posterior? Porque no sabemos si lo extendemos más en el tiempo, atrás o adelante, ya no sabemos bien qué es lo que va a pasar. Ahí empiezan a jugar otras cosas. Entonces, a nosotros lo que nos va a interesar siempre es justo el momento previo y el momento posterior, ¿sí? En una ventana muy chiquita de tiempo al suceso que estamos trabajando. Entonces, bueno, a la pelota le pasó eso, ¿sí? Vino, cayó con una velocidad de 10 metros por segundo, rebotó, ¿sí? Y lo hizo con una velocidad de 10 metros por segundo. Es como si fuera una caída, sí, una caída libre, en donde justo antes de tocar el suelo está viajando a esta velocidad y justo después de despejarse del suelo está viajando a esta otra velocidad, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos calcular con esto? Bueno, si la pelota tiene una masa, que vamos a ponerle una masa de 0,3 kilogramos, por ejemplo, entonces podemos calcular su cantidad de movimiento, ¿no? La cantidad de movimiento inicial y la cantidad de movimiento final. Como muy bien les aclaraba Victoria, la clase anterior, es siempre muy importante determinar cuál es mi sistema de estudio, ¿sí? Vamos a trabajar con un cuerpo, con dos cuerpos, ¿sí? Entonces siempre es importante definir el sistema de estudio, tan importante como determinar el sistema de referencia para ver qué signos le pongo a las cosas, ¿sí? Así como hacemos en dinámica, ¿se acuerdan? Nosotros definíamos una fuerza interna o externa en función del sistema, ¿sí? Si yo tengo un bloque apoyado en el piso, ese bloque tiene normal, tiene peso, ¿sí? Y esas son fuerzas externas. ¿Por qué? Y porque generalmente uno agarra y dice, bueno, defino mi sistema como ese bloque. A mí no me interesa el piso, no me interesa el centro de la Tierra, yo aíslo ese bloque del resto del universo, ¿sí? Y me quedo con ese bloque. Sobre ese bloque, las fuerzas que están actuando son peso y normal. Y son externas porque sus pares de interacción están aplicados sobre el suelo y sobre el centro de la Tierra, que están fuera de mi sistema, ¿sí? De ahí la importancia, ¿no?, de poder definir el sistema. Y acá va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque, bueno, la cantidad de movimiento o el impulso que tiene algo bueno, obviamente el resultado va a cambiar dependiendo del sistema que yo tome, ¿no? Acá no hay mucha opción en este ejemplo, porque el único objeto que tenemos es la pelota, ¿sí? Entonces, bueno, nuestro sistema acá es la pelota, ¿sí? Y vamos a ver qué le pasa a la pelota. O sea, el sistema que defino es la pelota. Y decimos, bueno, la pelota tiene un P inicial. Yo ya nombré esto de magnitud vectorial, ¿sí? Llegado al caso lo vamos a retomar. Pero bueno, para no marearlos, para no complicarles la nomenclatura y demás, cuando trabajemos unidimensionalmente, o sea, directamente usamos los módulos, ¿sí? Y vamos a estar asumiendo que estamos trabajando en la única dirección de movimiento que hay, ¿sí? En este caso, la dirección Y. ¿Sí? En la dirección Y, en ese versor, entonces nos estamos moviendo y la cantidad de movimiento inicial que tiene la pelota es masa por velocidad. La masa es 0,3 kilogramos y la velocidad es menos 10, ¿sí? Entonces le ponemos menos 10 metros sobre segundos, ¿está bien? La inicial entonces es 0,3 por menos 10 me da menos 3 kilogramos por metros sobre segundos. Acá no pasa nada mágico con las unidades, ¿sí? Como con las fuerzas que nosotros, digamos, presentamos a Newton, unidad de fuerza, como una unidad compuesta por otras, por unidad de masa, unidad de aceleración.
Bueno, acá no pasa eso. Acá directamente lo escribimos así. ¿Está bien? Masa por velocidad, kilogramos por metro sobre segundos. Esa es la unidad que vamos a trabajar. Bien, tenemos ese P inicial. ¿Y cuál es el P final? Inicial y final entendido como dijimos recién, ¿no? Justo antes de impactar con el suelo y justo después de impactar, ¿sí? Bueno, el P final va a ser masa por velocidad. La masa sigue siendo la misma, la velocidad ahora cambió de sentido, en módulo sigue siendo la misma, 10, pero se mueve hacia arriba ahora, ¿sí? Entonces es 10 positivo, 10 metros sobre segundos. Entonces, 0,3 por 10 me da 3 kilogramos por metros sobre segundos, ¿sí? Entonces tenemos una cantidad de movimiento inicial de menos 3 y una cantidad de movimiento final de 3, ¿sí? Vamos a pensar en lo siguiente. ¿Qué pasa si esto se da en un tiempo dado, ¿no? O sea, si ese impacto uno lo puede medir en el tiempo. Pero previo a eso, digo, lo que voy es usar esto, ¿no? El impulso, ¿no? Que le puede dar una fuerza externa a un sistema en un determinado tiempo es la variación de P. Bueno, veamos qué variación de P tenemos. Y después pensemos en, bueno, si esa variación de P se da en un determinado tiempo, ¿cuál fue la fuerza media de contacto entre el suelo y la pelota? Bueno, como variación de P tenemos P final menos P inicial. Ese P final es 3 kilogramos por metro sobre segundos, menos el P inicial que es menos 3 kilogramos por metro sobre segundos. Va a ser muy importante acá que presten atención a los signos, ¿sí? Una de las mayores complicaciones que surgen en este tema son los signos. Ustedes calculan un delta, como este, de una magnitud en su valor final menos el inicial, y ese signo menos está ahí porque yo quiero la diferencia entre los dos, pero si uno de los dos es negativo, lo tengo que poner, ¿sí? Como acá, por ejemplo, ¿no? Entonces la diferencia de cantidad de movimiento es 3 más 3, ¿sí? O sea, es 6. Delta P es igual a 6 kilogramos por metros sobre segundos. Eso pasa porque P es una magnitud vectorial, ¿sí? Porque si no lo fuera, entonces yo tomo el módulo y tengo un P inicial de 3 y un P final de 3 en módulo. Entonces no hubo diferencia, no hubo cambio. Pero hacer una magnitud vectorial, al importarme la dirección y el sentido que tiene, entonces en ese caso yo venía con 3 para abajo y terminé con 3 hacia arriba. O sea, es un cambio de 6 kilogramos por metro sobre segundo, ¿sí? Eso es el impulso. O sea, al chocar la pelota con el piso, voy a hacerlo acá en costadito, cuando choca la pelota con el piso, nosotros tenemos tenemos un peso, tenemos una normal, tenemos, como la pelota está en contacto con el piso, bueno, podríamos llamarlo, esa normal podría ser, sí, de hecho lo es, esa fuerza de contacto entre el piso y la pelota, ¿sí? El par de interacción lo tenemos para el peso en el centro de la Tierra y para lo normal en el mismo suelo, ¿sí? Lo que suele pasar en el tema de las fuerzas impulsivas, o sea, en un contacto muy breve, pero en módulo muy grande de fuerza, es que las demás fuerzas empiezan a perder importancia, ¿sí? Son despreciables, es decir, el impacto, por ejemplo, de la pelota en un tiempo muy corto con el suelo,
tiene una fuerza de contacto en módulo mucho mayor que el peso, ¿sí? Entonces, para la variación de cantidad de movimiento en ese lapso de tiempo en el que duró el impacto, vamos a decir que la fuerza que importa es esa fuerza de contacto, ¿sí? Que en este caso es lo que nosotros veníamos llamando normal, ¿sí? Entonces, ese impulso que recibió la pelota es debido a esa fuerza de contacto, a esa normal, ¿sí? Entonces, eh, si quiere, para no confundirnos, vamos a ponerle fuerza de contacto. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en la normal como una fuerza cuando el cuerpo está apoyado sobre una superficie en un tiempo apreciable, ¿no? O sea, no hay movimiento, o sea, más en casos estacionarios, ¿sí? En este caso estamos hablando de una fuerza de contacto que duró un determinado lapso de tiempo. Por definición es la normal también, pero bueno, para no confundir, pensamos que así como la fuerza de contacto. Así que es el módulo muy grande comparado con el peso, entonces ese impulso sí se debe a esa fuerza de contacto en un determinado tiempo dado. Y bueno, si, no sé, yo pienso que esto duró una décima de segundo, ¿sí? Esto duró 0,1 segundos, por ejemplo. Entonces la fuerza de contacto fue igual a 6 dividido este 0,1 segundos, ¿no? Es como multiplicarlo por 10. Bueno, voy a escribirlo. 6 kilogramos por metro sobre segundos dividido 0,1 segundos. Esto me queda 60 kilogramos por metro sobre segundo dividido segundo otra vez, o sea, kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, que es newton, ¿sí? Esa fuerza de contacto que estamos determinando ahí es una fuerza de contacto media, ¿sí? Es una fuerza de contacto media, porque como dijimos al principio, si la pelota impacta por el suelo, esa fuerza va a pasar de ser un valor bajo a crecer hasta un pico y después volver a descender cuando la pelota se empieza a despegar del suelo, porque hay eh, fuerzas restitutivas del material de la pelota que hacen que se deforme y vuelva a su forma natural, ¿sí? Entonces la fuerza esa de contacto no fue siempre la misma, pero como dijimos al principio, no vamos a, por ahora a trabajar con fuerzas variables, entonces estamos hablando de una fuerza de contacto media, ¿sí? Un valor medio. Es como cuando veíamos la velocidad media, ¿sí? Bueno, una cosa así. Entonces, bueno, a través de eso podemos determinar cuál es la fuerza de contacto entre el suelo y la pelota. Ambas cosas tuvieron la misma, ¿no? Porque es un par de interacción, ¿sí? La misma fuerza de contacto en el mismo tiempo. Si yo tomo el suelo como mi sistema de estudio, entonces tengo que tener esta misma fuerza de contacto. Si el tema es que esa fuerza de contacto en un tiempo dado, debido a la masa que tiene el suelo, o sea, no sé, el planeta, ¿no? Sería la pelota golpeando contra la superficie del planeta. Bueno, el impulso que le puede llegar a dar al planeta es cero, ¿no? O sea, es prácticamente nulo. Algo parecido a cuando veíamos el tema de gravitación, ¿no? Bien. Profe, ¿Hay alguna duda hasta acá? profe, sí. Sí, ¿Cuál es el resultado de la cuenta que hizo abajo de todo? 60 minutos. En que es 6 dividido 0,1. Sí, Ok, gracias. no, bueno, sigamos. Entonces, eh, detrás de la cantidad de movimiento, hay un teorema de conservación, ¿sí? Que también lo mencionaron la semana pasada, eh, que es se los recuerdo nada más, pero
esa cantidad de movimiento de un sistema se va a mantener constante en el sistema si no tenemos fuerzas externas actuando, ¿no?, sobre el sistema. Recuerden que una variación de cantidad de movimiento, nosotros ese impulso lo definimos como debido a una fuerza actuando sobre el sistema, una fuerza externa actuando sobre el sistema, ¿no? O sea, así como hacemos fuerzas igual a masa por aceleración, tiene que haber una aceleración como cambio de estado de movimiento debido a una fuerza. Si no tenemos fuerzas externas actuando, entonces no hay aceleración. Y ya vimos que esa definición sale de una variación de cantidad de movimiento. Si no tenemos fuerza actuando durante un determinado tiempo, no vamos a tener un impulso, no vamos a tener una variación de cantidad de movimiento. Entonces, delta P es igual a 0 si, solo si, la sumatoria de fuerzas externas es igual a 0, ¿sí? Digamos, acá voy a volver a esto, anotarlo en forma vectorial, porque a mí lo que me van a interesar son todas las direcciones, ¿sí? De los grados de libertad que pueda llegar a tener mi sistema. Digo, si yo tengo algo moviéndose, ¿sí?, y hay alguna fuerza actuando sobre eso, y quiero saber cómo varió mi cantidad de movimiento, la cantidad de movimiento de mi sistema, entonces tengo que evaluarlo en todas las direcciones posibles, ¿no? Digamos, esto lo tengo que comprobar en todas las direcciones, ¿sí? Ok. Y como en el tema de las fuerzas, si tenemos muchas fuerzas actuando y es una sumatoria de fuerzas, bueno, tiene la misma incidencia sobre la cantidad de movimientos, ¿sí? Bien. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos este sistema. A ver, hay un cuerpo, tenemos un resorte y hay otro cuerpo, los apoyados sobre una superficie sin rozamiento. Entonces, lo que sucede inicialmente es que el resorte está comprimido, ¿sí? Entonces, si el resorte está comprimido y yo veo las fuerzas que están actuando sobre mi sistema, llamémoslo a esto masa A y masa B, ¿sí? Nosotros acá tenemos un peso A, un peso B, una normal A, una normal B. Al estar comprimido el resorte, cuando se libere el sistema, bueno, y antes también, al estar en equilibrio, en reposo también, si está comprimido, bueno, el resorte va a hacer una fuerza elástica en este sentido al cuerpo A, y sobre el cuerpo B va a haber una fuerza elástica hacia el otro lado, ¿no? Vamos a pensar a nuestro sistema de referencia de esta manera: X positivo para allá y positivo hacia arriba, y vemos qué le pasa, ¿sí?, a los dos cuerpos cuando se libere esto. Vamos a pensar, bueno, que a ver, vamos a proponer lo siguiente. Una velocidad de uno de los cuerpos, a ver, masa, vamos a ponerle masa A igual a 0,2 kilogramos, masa de B
igual a 0,1 kilogramos. Y bueno, la velocidad la velocidad final de la masa B, le podemos poner velocidad final de la masa B, o sea, después de que se libera el resorte, es de 0,4 metros por segundo, y positivos en la dirección Bien, ¿qué es lo que sucede, ahí? Lo que vamos a suponer acá es que, bueno, uno corta, supongamos que hay un hilo, ¿no? Uniendo los dos cuerpos acá, haciendo que el resorte sea comprimido, uno corta el hilo, ¿sí? Y el resorte, bueno, empuja los dos cuerpos en sentidos opuestos. Ahora, vamos a pensar en lo siguiente. No tenemos ningún tipo de rozamiento y vamos a ver qué le pasa acá a nuestro sistema en su totalidad. Es decir, pienso al sistema como los dos cuerpos, ¿sí? La masa A y la masa B. O sea, si mi sistema es masa A y masa B, entonces uno puede pensar esto como de la siguiente manera, ¿no? Fíjense, tenemos una fuerza elástica actuando durante un determinado tiempo cuando se corta el hilo, ¿sí? Pero está actuando, bueno, en este cuerpo y en este cuerpo. Si los dos cuerpos son mi sistema, esta fuerza elástica es una fuerza interna, ¿sí? Y las normales y los pesos son fuerzas externas, pero están en la dirección vertical, ¿sí? Y yo tengo un movimiento posterior en la dirección horizontal. O sea, me voy a concentrar solo en esa dirección, ¿sí? Podemos decir que en X, en la dirección X, la sumatoria de fuerzas externas me da 0, ¿sí? Esa sumatoria de fuerzas externas me da 0. Entonces, la variación de cantidad de movimiento es 0. Si yo tengo, bueno, el delta P es P final menos P inicial. Puedo pasar, no sé, eso sumando para allá. Y puedo decir, bueno, ¿cuál es el P final? El P final, como estamos hablando de mi sistema masa A y masa B, va a ser lo que le pasa a la masa A y lo que le pase a la masa B, a ambas en su conjunto, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos lo que le pasa a la masa A por velocidad de A final, más lo que le pasa a la masa de B por velocidad de B final. ¿Está bien? Eso es el P final. Y lo que pasa inicialmente es, bueno, masa de A por velocidad de A inicial más masa de B por velocidad de B inicial. Pero sucede que inicialmente están ambos cuerpos en reposo. Entonces, tenemos un P inicial igual 0. Y bueno, de acá, utilizando el teorema de conservación de la cantidad de movimiento, uno puede determinar, sabiendo, por ejemplo, a qué velocidad se mueve, con qué velocidad se va a mover A, ¿sí? Porque tengo todos los datos ya. Tengo las masas, tengo la velocidad final de B, puedo sacar cuál es la velocidad final de A. O sea, eso lo hago, velocidad de A final igual a menos masa de B por velocidad de B final dividido la masa de A, ¿no? Si yo utilizo esos datos, bueno, lo que vamos a tener es
el cociente de las masas, 0,1 dividido 0,2, eso multiplicado por la velocidad final de B, que es 0,4, nos da 1,25 negativo. A ver, acá me va a quedar muy feo para que lo vean, así que voy a borrar acá arriba. Velocidad de A final es igual a menos, y lo voy a escribir, masa de B, estamos hablando de 0,1 kilogramos, dividido masa de A, que es 0,2 kilogramos, por la velocidad final de B, que es 0,4 metros sobre segundo, ¿sí? Entonces, la velocidad de A final, dijimos que eso daba 1,25. Negativo, los kilogramos se van, me quedan metros sobre segundos. O sea, el cuerpo A se movió a 1,25 metros sobre segundos hacia la izquierda, ¿sí? La idea de esto es mostrarles que si tenemos una fuerza de contacto entre los dos cuerpos, ¿sí? Que hay como vínculo funcional el elástico, el resorte, pero en este caso quería mostrarles eso, una fuerza que tenga punto de aplicación en los dos cuerpos, una interacción que termina siendo interna si mis sistemas son los dos cuerpos. Lo que sucede ahí es que si individualmente, si yo tomo mi sistema como la masa A, en la masa A yo tengo, para la masa A solamente, tengo la fuerza elástica actuando y eso va a ser masa de A por aceleración de A. Y para la masa B, ¿sí? Tenemos esa misma fuerza elástica. Bueno, si respetamos los signos, acá tendría que ser menos esto. Esa misma fuerza elástica igual a masa de B por aceleración de B, ¿no? Esto solamente si yo tomo por separado a mis dos cuerpos, a la masa de A y la masa de B, por separado, ¿sí? Eso implica que hay una fuerza elástica actuando durante un determinado tiempo que hace que cambie el estado de movimiento de la masa A, que va a ser esta fuerza multiplicada por un delta T igual a una variación de cantidad de movimiento para la masa A. Y la masa B lo mismo, por separado tenemos una fuerza elástica actuando durante un determinado tiempo que hace que cambie mi estado de movimiento, va a ser un delta P de la masa de B. Es decir, lo que digo es, tenemos esa fuerza, o sea, vamos a tener un impulso determinado para A, ¿sí? Que va a ser un delta P de la masa A, y vamos a tener un impulso determinado para la masa B, que va a ser un delta P de la masa B, ¿sí? Esto, si yo tomo como mi sistema a la masa de A, por un lado, y después hago lo mismo con mi sistema como la masa de B, por otro lado, ¿sí? Ahora, si mis sistemas son las dos masas, lo que sucede es que esa cantidad de movimiento de todo ese sistema se conserva. Es decir, el delta P de A en un sentido va a ser el delta P de B en el otro sentido, de forma tal que esa variación de cantidad de movimiento en todo mi sistema sea igual a cero, ¿sí? Eso va a pasar siempre si yo considero dos cuerpos que están interactuando y tomo a mi sistema como esos dos cuerpos. Cualquier fuerza de interacción que haya entre ellos va a ser una fuerza interna. Por lo tanto, la cantidad de movimiento se va a conservar y yo puedo plantear esto que es súper poderoso porque sabiendo qué es lo que le pasa a una masa, yo puedo determinar qué es lo que le sucede a la otra, ¿sí? ¿Alguna duda, pregunta hasta acá? Profe, tengo una duda. Sí. Entonces, ¿por qué la sumatoria de fuerzas externas sería cero? Porque las fuerzas, las únicas fuerzas que hay en el sistema de las dos masas son las fuerzas de contacto. Eh, la única, claro, a ver, lo voy a escribir, lo voy a dibujar acá.
Yo tengo dos cuerpos. Lo del resorte es como para darle un impulso inicial a cada uno de los cuerpos por separado, ¿no? Pero la cosa es que tenemos algo así, ¿no? Dos masas unidas, hay una fuerza de contacto en este sentido para la masa B y para la masa A en este otro sentido, ¿no? Y la cosa es que si mi sistema es masa de A y masa de B, o sea, las dos cosas juntas, en mi diagrama de cuerpo libre, cuando yo dibuje las fuerzas aplicadas sobre los cuerpos, yo voy a tener sus pesos, voy a tener sus normales, porque están apoyadas al piso, y vamos a tener esa fuerza de contacto. Ahora, fíjate que los pesos tienen su par de interacción en el centro de la Tierra, es decir, fuera de mi sistema, ¿no? Mi sistema son los dos cuerpos, y estos dos pesos tienen par de interacción con puntos de aplicación, en los dos cuerpos y en el centro de la Tierra, o sea, fuera del sistema. Por lo tanto, son fuerzas externas. Las normales tienen su par de interacción en la superficie sobre la que están apoyados. Entonces, estamos hablando también de fuerzas externas. Ahora, la fuerza de contacto, esta que está acá, la fuerza, la interacción, digamos, los dos puntos de aplicación están los dos en A y en B, que son parte de mi sistema. Entonces, esto no cuenta como fuerza externa, ¿sí? Para un sistema definido como las dos masas, ¿sí? Porque los puntos de aplicación están ambos dentro del sistema, ¿sí? Eso traten de prestarle atención. Nosotros tratamos siempre de remarcarlo cuando vimos dinámica, pero entendemos de que, bueno, uno está lidiando con un montón de cosas cuando aprende un tema nuevo, entonces estas cosas tal vez hay que repasarlas nuevamente, ¿sí? En cada tema que vemos. Y nosotros definimos fuerzas externas o internas de acuerdo a dónde está el punto de aplicación. Si el punto de aplicación está fuera del sistema, entonces son externas. Si está dentro del sistema, son internas. En este caso, la fuerza esta de contacto entre A y B es interna. El par de interacción está dentro del sistema. Entonces, en esta dirección, en X, yo no tengo fuerzas externas, ¿sí? Porque dentro de mi sistema, si yo hago la sumatoria, me queda fuerza de contacto menos fuerza de contacto igual 0, ¿no? Por eso, al ser interna, no modifica mi cantidad de movimiento. Ahora, si yo tomo la masa de A por separado, hago el diagrama del cuerpo libre, pero solo para la masa A. Si mi sistema ahora es solamente la masa A, ¿sí? Entonces yo hago mi diagrama de cuerpo libre para la masa A. Tenemos el peso de A, la normal de A, y vamos a tener esa fuerza de contacto. Acá mi sistema es solo esto está aislado del resto del universo. Entonces, tengo el peso de A como par de interacción en el centro de la Tierra, la normal, par de interacción en el suelo, y la fuerza de contacto como un par de interacción que está fuera, ¿no? Del sistema, está en B, en el cuerpo B, pero B no es mi sistema. Entonces, yo lo tomo como que está afuera. Por lo tanto, las tres fuerzas que tenemos acá son interacciones con cosas que están fuera del sistema, por lo tanto son fuerzas externas. Entonces, en X, la sumatoria de fuerzas que voy a tener para A en X va a ser, vamos a definir menos fuerza de contacto por el signo, por el sistema de referencia, igual a masa de A por aceleración de A. ¿Sí? Esto son elecciones que uno hace a la hora del desarrollo. No significa que uno esté haciendo cosas totalmente opuestas o esté tomando decisiones que son opuestas, ¿no? Es como definir el sistema de referencia, no hay una opción correcta. Uno lo define de acuerdo a lo que le interesa, ¿no? ¿Dónde defino mi cero?
de altura o de energía potencial gravitatoria, donde para dónde es positivo, para dónde es negativo, uno lo puede hacer de ambas maneras. Acá es la misma idea, pero complejizándolo un poco más, porque si yo cambio la definición de mi sistema, bueno, lo que haga con las fuerzas va a cambiar. Entonces, para A va a haber una variación de cantidad de movimientos, si yo tomo a A como mi sistema. Ahora, para A y B juntos, como mi sistema, no va a haber variación de cantidad de movimiento porque no tenemos fuerzas externas en esa dirección, ¿sí? Y bueno, en la vertical tenemos normal y peso que se van a igualar, entonces ahí tampoco va a haber variación de P, ¿sí? Si bien son externas, se restan. No sé si eso respondió a tu pregunta o le embarré más. Sí, profe, ahí me quedó claro. Gracias. Genial. No, de nada. Buenísimo que pregunten, ¿sí? Cualquier duda que tengan, cualquier cosa, nada, deténganme, pregunten, aprovechen, ¿sí? Porque es un tema, yo coincido con Victoria, a mí me gusta mucho este tema también, eh, porque, bueno, nada, hay mucho concepto metido, justamente, y cuando se entiende uno ve la belleza de eso, por decirlo de alguna manera. Pero mientras tanto es complejo, ¿no? O sea, tratar de entender los conceptos que están involucrados acá es muy importante. Si van a ver que las cuentas no son, pueden ser largas o cortas, pero son bastante simples, son bastante directas. El tema es entender qué es lo que está pasando de fondo, ¿sí? Ahí está la principal complejidad. Así que nada, pregunten, ¿sí? Todo lo que necesiten. Bueno. Profe, ¿Sí? al final de todo, ¿esa fuerza de contacto es negativa? Eh, ¿Cuál? ¿Cuál estás mirando ahora? ¿Esta o allá? ¿O cuál? No, al final, a la derecha, en la esquina. ¿Esto? Esa, sí. Sí, le puse el signo menos porque si yo tomo mi sistema como la masa A, entonces, bueno, ¿se acuerdan que el sistema de referencia marcaba positivo para aquel lado, ¿no? Hacia la derecha. Y la fuerza de contacto sobre A está aplicada a la izquierda. Por eso, al hacer la sumatoria de fuerzas, le puse el signo menos, ¿sí? Ya ¿Se entendí. entiende por qué? Sí, sí, gracias. O ya. Vamos a ver un ejemplo más de impulso, ¿sí? Eh, sí, vamos a ver un ejemplo más de impulso. Voy a borrar esto. Bueno, hay un ejemplo muy parecido en la guía, pero voy a usar otro para no quemarles ese. Tenemos un objeto apoyado en una superficie y hay una fuerza F aplicada sobre ese cuerpo, ¿sí? Es una fuerza constante, la masa del cuerpo es de 6 kilogramos, no hay rozamiento y le hizo recorrer 5 metros en 2 segundos. ¿Sí? Entonces tenemos que determinar cuál fue el impulso. Acá ojo con esto, porque tenemos que tener cuidado con lo siguiente, ¿sí? Este ejercicio ya me lo han consultado varias veces en la otra comisión, y una tendencia es determinar la velocidad final del sistema como 5 dividido 2, por ejemplo, ¿no? Un delta X dividido un delta T. Ahí lo que estaremos haciendo sería tomar la velocidad media, ¿no? Y no es lo que queremos.
Nosotros queremos el cambio de estado de movimiento del cuerpo debido a esa fuerza. O sea, el cambio de la cantidad de movimiento. El impulso que le dio esa fuerza al sistema. Entonces tengo que conocer velocidad inicial y final. Y a mí lo que me interesa es la velocidad final, no la velocidad media, ¿sí? Entonces, nada, hay que jugar un poco con cinemática ahí antes de meterse en las cuentas. Acá, bueno, definimos un eje vertical, un eje horizontal, ¿sí? Con esos signos. Sobre el cuerpo, mi sistema es ese cuerpo, es lo único que tenemos, entonces tenemos esa fuerza F, tenemos una fuerza F cuyo par de interacciones estará fuera del sistema, está apoyado en el piso, así que hay una normal y hay un peso. Las pares de interacción están en el centro de la Tierra y en la superficie de apoyo. Como verán, tenemos tres fuerzas aplicadas sobre el cuerpo. Las tres tienen sus puntos de aplicación fuera de mi sistema, ¿no? Entonces son las tres fuerzas externas, ¿sí? Entonces vamos a ver qué le pasa al cuerpo en todas las dimensiones. Digo, si nosotros queremos definir un impulso acá, ese impulso va a ser una variación de la cantidad de movimiento. Y vuelvo a lo vectorial, ¿por qué? Porque esa variación de cantidad de movimiento se puede llegar a dar en X y en Y, ¿no? O sea, en la horizontal y en la vertical. Siempre y cuando haya una sumatoria de fuerzas externas neta en esas direcciones. En la dirección vertical, en Y, fíjense que tenemos normal menos peso igual a masa por aceleración. O sea, normal menos peso es la fuerza. Vamos a usar esta definición. Bueno, no importa. Vamos a ir a la anterior. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. En esa dirección no se está acelerando el cuerpo, no se va a despegar del suelo, entonces esto es igual a cero, normal es igual a peso, ¿sí? Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas externas en esa dirección es igual a cero. Entonces, el delta P en esa dirección es igual a cero también. O sea, no tenemos variación de cantidad de movimiento en la dirección vertical. Vamos a ver qué pasa en la horizontal. Ahí sí, ¿no? Porque en la horizontal solamente tenemos a F y no tenemos nada más. Entonces, si hacemos la sumatoria de fuerzas, tenemos a F igual a masa por aceleración en X, ¿no? Bueno, nosotros acá podemos determinar, ¿se acuerdan, sí? De esta definición partíamos de que la aceleración es un cambio de velocidad en el tiempo, delta V, dividido delta T, y la fuerza multiplicada por el tiempo me daba masa por delta V, que era el cambio de la cantidad de movimiento, ¿sí? El tema es que nosotros no tenemos una aceleración ni tenemos una velocidad final dada. Tenemos que se movió 5 metros en 2 segundos. Pero eso lo sabemos hacer, ¿no? O sea, si nosotros recurrimos a cinemática, ¿sí? Lo podemos hacer. ¿A alguien se le ocurre cómo? Mientras cargo el fibrón de tinta. ¿Se les ocurre alguna forma de calcular la aceleración o la velocidad final con estos datos? Bueno, están todos en modo avión, parece. Bueno, sigamos.
Esto lo podemos hacer recurriendo a cinemática, ¿no? Voy a borrar esto. Nosotros, ¿se acuerdan? Si trabajamos en X, tenemos una posición de X en función del tiempo, que es igual a una posición inicial más velocidad inicial por un delta t, más un medio por aceleración por delta t cuadrado, ¿no? Dame un segundo que me parece que están golpeando acá. Hola, ¿Ariel? Sí. Ah, dale. Vamos a ver aquí. Llego a la otra, a la otra. Gracias. Bueno, perdón, era acá nomás directamente. Sigamos. Entonces, dijimos, recordando la ecuación de movimiento para una MRV, ¿sí? Para este caso nosotros tenemos que, podemos considerar a la posición inicial como cero, podemos considerar que inicialmente esto estaba en reposo, entonces tiene 6 metros de posición final en un tiempo de 2 segundos, ¿no? Perdón, era 5 metros, si no me acuerdo mal, en, en 2 segundos. 5 metros en 2 segundos. 2 segundos al cuadrado. Bueno, estos 4 segundos cuadrados dividido 2 es 2, 5 dividido 2 es 2,5 metros sobre segundo cuadrado, eso es la aceleración. Y si yo tengo la aceleración, puedo calcular el cambio de velocidad, es decir, puedo decir la velocidad final es la velocidad inicial más la aceleración por un delta t. La velocidad inicial era 0 porque estaba en reposo, la aceleración es 2,5 metros sobre segundo cuadrado por 2 segundos de delta t. Es decir, velocidad final es 5 metros sobre segundos, ¿no? Como les decía, el error por ahí más común que viene en este ejercicio o en este tipo de ejercicios es tomar a la velocidad final como 2,5 metros sobre segundos porque recorre 5 metros en 2 segundos. Pero si recordamos cinemática, vemos que esa es la velocidad media, ¿no? No es la velocidad final. La velocidad final la tengo que determinar en función de la aceleración que yo tengo en mi sistema, ¿no? Entonces, tenemos esta velocidad final. Ahora sí, con esta velocidad final podemos retomar acá, ¿sí? Y podemos determinar cuál fue el cambio de velocidad. El cambio de velocidad fue la velocidad final menos la inicial, 5 menos 0, ¿no? O sea que este cambio de velocidad es de 5 metros sobre segundos, ¿sí? Si yo acá paso multiplicando este delta t a esta f, la fuerza aplicada en un tiempo dado, el producto de esas dos magnitudes es el impulso, ¿no? Por lo tanto, hagamos eso. Voy a borrar esto de acá arriba. Entonces tenemos F por delta T va a ser igual a la masa que yo le había puesto a una masa, ¿no? 6 kilogramos. 6 kilogramos por delta B, o sea, vamos a escribirlo, 6 kilogramos por delta B. Delta B es velocidad final menos inicial, es decir, 5 metros sobre segundos menos 0.
F por delta T es lo que nosotros estamos definiendo como impulso, y 6 por 5 es 30 kilogramos por metros sobre segundos, ¿no? Bueno, ese es el impulso que tenemos. Recordemos que, de vuelta, ¿no? Nosotros estamos trabajando con magnitudes vectoriales. En este caso yo directamente me centré en qué es lo que le pasa a la dirección X, ¿no? O sea, vimos lo que le pasaba a la dirección Y y ahora nos concentramos en la dirección X, por eso le quité de acá el sombrerito, el símbolo o la identificación del vector, ¿no? Porque estoy trabajando ya definiendo una sola dirección, a lo sumo puedo poner un sub X acá, ¿sí? Avisando que estoy trabajando en X. Tenemos ese cambio de cantidad de movimiento, o sea, esto que está acá, este impulso es un delta P, ¿no? Vayamos un poquito más allá y digamos, bueno, si ese es el delta P, entonces, bueno, nada, no podemos ir mucho más allá, porque, digamos, delta P es P final menos P inicial. El P inicial, como esto está en reposo, es igual a 0, ¿no? Entonces, básicamente pasó de tener una cantidad de movimiento igual a 0 a tener una cantidad de movimiento igual a 30 kilogramos por metro sobre segundo, ¿no? Ese es el delta P, ese es el impulso, y eso es debido a la fuerza esta aplicada durante un determinado tiempo. Una cosa que podemos hacer es, eso sí podemos hacer, podemos decir como el impulso es F por delta T, podemos determinar cuál es esa fuerza media, ¿no? O sea, como el impulso es F por delta T, y el delta T fueron 2 segundos, entonces tenemos 30 kilogramos por metro sobre segundo dividido 2 segundos, eso es igual a la fuerza media aplicada, 30 dividido 2 me da 15, fíjense que esto es kilogramos por metro sobre segundo dividido segundos, es decir, kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, unidad de Newton, de fuerza. Y ahí tenemos esa fuerza media que estuvo actuando en el cuerpo, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profe, Sí. ahí cuando arriba de la cuenta de los 30, todo eso, dividido 2 segundos. Sí. Arriba es impulso igual a fuerza por delta tiempo, ¿no? Sí. Ok, gracias. No. ¿Alguna otra duda o pregunta? No sé quiénes están acá. Victoria, si ¿querés agregar algo? Importantísimo eso, sí. Hoy es el último día para entregar el TP2. ¿Tienen alguna duda respecto al TP2? Eso me olvidé de preguntarles ahora. ¿Cómo van con eso? Bien, ¿Sí? ¿Bien? creo que sí. Buenísimo. Recuerden que lo importante, bueno, es entregarlo. Después nosotros lo miraremos, si hace falta reescribir algo, te lo devolveremos, ¿sí? Y nada. Ese es más o menos el mecanismo. La idea es que si llegan a aprobar los parciales, o sea, es medio una picardía desaprobar la materia por no haber aprobado los TPs. Y la única forma de no aprobar los TPs es no hacerlos, ¿no? O sea, preocúpense por entregarlos, nosotros se los iremos devolviendo, ¿sí? Y la idea es que vaya y vuelva hasta que, bueno, esté aprobado.
y listo, ¿sí? Pero para eso tienen que entregarlo. Ahí estaban preguntando algo. Consulta, el TP1 ya se corrigió. Sí, sí. Bueno, estábamos en eso y cada docente, o sea, nos repartimos los TPs y cada docente iba a contactarse con ustedes. Vos, Joaquín, no me acuerdo, me parece que... Ah, está bien. No me acuerdo, Joaquín, a quién le habías tocado, les había tocado vos. Pero bueno, en estos días, hoy, mañana, los que falten corregirnos nos estaremos contactando, ¿sí? Bueno, nada, los primeros ejercicios que van a encontrar de la guía es de este estilo, ¿no? Viendo un poco, jugando un poco con lo que es cantidad de movimiento, fuerzas externas, definiendo sistemas, calculando el impulso, ¿no? Hay como bastante jugo para sacarle a esto. Los siguientes son choques, colisiones. Vamos a empezar definiendo algunas de estas cosas. Yo creo que con el tiempo que tenemos vamos a terminarlo. No sé si vamos a llegar a practicar o a ver ejemplos de todo, pero al menos sí definirlos. Y ya con esto cerramos los temas que estamos viendo, ¿sí? Después lo que queda es, bueno, practicar, hacer más ejercicios, ¿sí? El lunes que viene seguramente Victoria retomará estos temas, ¿sí? Así que nada, traten de estar, traten de seguirlo, que ya es lo último, ¿sí? Ya es lo último que tenemos. Bueno, entonces, como dijimos, lo que sigue a esto es lo que llamamos choque o colisiones. Se me está desarmando el pizarrón, así que si se llega a caer todo de golpe, ya saben. Bueno, nosotros esto también lo tienen en un video de la teórica, ¿sí? Está explicado bastante con detalle. Vamos a ver las bases de esto, pero nada, recurran a esos videos también para ver las demostraciones, ¿sí? Cómo se llegan a cada una de las ecuaciones. Bueno, ¿qué pasa cuando dos partículas chocan? O sea, tenemos una masa 1 que viene con una velocidad 1 inicial, y tenemos una masa 2 que viene con otra velocidad 2 inicial, ¿no? Esto sucede en una sola dimensión, que vamos a ponerle, no sé, una X positiva hacia la derecha. Entonces, lo que nosotros habíamos dicho es que si yo tomo como mi sistema, bueno, cuando ambas masas están en contacto, ¿no? O sea, van a venir así, pumba, van a chocar, entonces ese choque va a hacer que haya un contacto entre ambos, una interacción, y eso va a ser una fuerza de contacto para esta masa 1 hacia la izquierda y para la masa 2 en sentido contrario, ¿no? Entonces, si yo tomo como mi sistema a la masa 1, entonces digo, bueno, ¿qué le pasó a la masa 1? ¿No? ¿Cambió su estado de movimiento? Y sí, ¿no? O sea, es una fuerza externa para la masa 1. Si estamos hablando solo de la masa 1, esa fuerza de contacto es una fuerza externa aplicada sobre la masa,
en un determinado tiempo, es decir, hay un impulso, hay un cambio de cantidad de movimiento, ¿sí? Ese cambio de cantidad de movimiento será, bueno, delta P1 va a ser el impulso, que es esa fuerza de contacto en un determinado tiempo, ¿no? Eso es lo que va a cambiar la cantidad de movimiento de la masa 1. Y para la masa 2, si yo tomo como mi sistema a la masa 2, entonces la masa 2 va a tener un delta P que va a ser igual a la fuerza de contacto por el delta T, ¿no? Bueno, fuerza de contacto prima. Nosotros acá, bueno, ya estamos trabajando en una sola dimensión, nos estamos diciendo que esto lo estamos trabajando en el versor X, entonces ya le ponemos los signos, decimos esto es negativo en este sentido y esto es positivo en el sentido hacia la derecha, ¿no? Bien. Ahora, eso es si bueno, tomamos nuestro sistema por separado, ¿no? Por un lado la masa 1, por otro lado la masa 2. Ahora, si nosotros tomamos como sistema a la masa 1 y a la masa 2, entonces delta P1 más delta P2 va a ser igual a 0, es decir que la variación de cantidad de movimiento de la masa 1 va a ser igual a menos la variación de cantidad de movimiento de la masa 2, o sea, el delta P del sistema es igual a 0, ¿sí? Se conserva, ¿no? Porque, bueno, al ser nuestro sistema, las dos masas, esta fuerza de contacto es una fuerza interna, ¿sí? El par de interacción, los dos puntos de aplicación están dentro de mi sistema. Entonces, en esa dirección no hay fuerzas externas netas, ¿sí? En la dirección vertical tampoco, pero bueno, nos estamos concentrando en X. No tenemos una fuerza neta externa aplicada sobre el sistema en X. Por lo tanto, si no hay una fuerza externa neta, ¿sí? Este F por delta T se me hace 0, y por eso el delta P de todo el sistema va a ser igual a 0, ¿sí? Ahora, esto nosotros lo tenemos que trabajar en todas las dimensiones posibles, ¿no? Podemos llegar a tener un caso en donde, no sé, tengamos un movimiento en dos dimensiones. Y en ese caso yo tengo que hacer este mismo análisis en X y en Y, ¿no? O sea, generalmente vamos a tomar un sistema de dos ejes coordenados, como hacíamos en dinámica, o en movimiento en dos dimensiones en cinemática. Entonces, bueno, antes de eso vamos a definir otras cosas, ¿sí? Ya vamos a llegar a eso de dos dimensiones. Lo importante es que se entienda esto, que bueno, ya lo veníamos un poco charlando, solo que acá estamos hablando de la colisión de dos cuerpos, ¿no? En esa colisión, durante ese lapso de tiempo que dura el choque, vamos a tener una fuerza de contacto, ¿no? Que separadamente, esa fuerza de contacto durante el tiempo que dura el choque le produce un impulso a cada uno de los cuerpos. O sea, la masa 1 no va a continuar con el mismo estado de movimiento que venía, y la masa 2 tampoco, ¿no? Pero como sistema, ambos juntos, como la sumatoria de fuerzas externas me da 0, el delta P de todo ese sistema se conserva, ¿no? Por el teorema de conservación de la cantidad de movimiento que vimos antes. Ahora, acá pueden llegar a pasar varias cosas. Nosotros ya vimos dos teoremas de conservación, la cantidad de movimiento y la energía, ¿no? Ya vimos que, digamos, el por qué o cuándo esas magnitudes se conservan o no, la cantidad de movimiento, cuando la sumatoria de fuerzas externas es igual a 0, ahí se conserva, y la energía mecánica se va a conservar cuando no haya trabajo neto de fuerzas externas, ¿no? De fuerzas no conservativas.
O sea que acá estamos empezando a encadenar los conceptos que estuvimos viendo hasta ahora, ¿no? Por eso digo que esta segunda parte es muy, muy, muy conceptual, hay que tener mucho cuidado. Entonces, vamos a escribirlo acá. Vamos a tener distintos tipos, o clases, o formas de choques, que los vamos a definir en base a dos cosas. Bueno, a esas dos magnitudes. O sea, lo vamos a definir en base a conservación de cantidad de movimiento, ¿sí? Y lo vamos a ver en base a la conservación de la energía mecánica, ¿sí? ¿Qué pasa con esas dos magnitudes? Bueno, puede llegar a pasar que se conserven o que no se conserven. Ahora, el caso de la cantidad de movimiento, como cuando hablamos de la colisión de dos cuerpos y estamos vinculando esos dos cuerpos en un mismo sistema, entonces esto se va a cumplir siempre, ¿no? O sea, eso en todos los tipos de choques se va a cumplir. En todos los tipos de choques que veamos. Porque la fuerza externa actuando es nula durante ese tiempo, y si llega a haber alguna otra fuerza externa, con eso lo aclarará el enunciado del ejercicio que tengan que resolver, pero en general va a pasar que las colisiones se dan en un tiempo muy corto y con una fuerza de contacto muy alta, módulo alto. Entonces, si aparece alguna otra fuerza de contacto, por ejemplo, si los dos cuerpos están colisionando en una superficie con rozamiento, bueno, durante ese lapso de tiempo, ese rozamiento no lo consideramos, ¿sí? Porque es despreciable al lado de la fuerza de contacto entre los dos cuerpos. Así que, bueno, esta parte la tenemos, ¿no? Conservación de P. Conservación de P va a ocurrir en todos lados, salvo que, bueno, pase algo medio raro, en cuyo caso tendrá que ser aclarado previamente. La cuestión va a estar acá entonces. ¿Qué pasa con la energía, ¿no?, de mi sistema? Si yo tengo esas dos masas que vienen enfrentadas y chocan entre sí, bueno, inicialmente mi sistema tiene una energía, ¿no? Inicialmente la masa 1 se está desplazando y la masa 2 también. Entonces tenemos la energía cinética de la masa 1 más la energía cinética de la masa 2. Esa es la energía inicial que yo tengo. Ahora, después del choque, antes de un choque, vamos a poner del choque, pues estamos hablando de esas dos masas moviéndose en una sola dimensión, ¿sí? Solo con la energía cinética de movimiento. Entonces, antes del choque, vamos a tener que la energía mecánica inicial va a ser igual a la energía mecánica del cuerpo 1 más la energía mecánica del cuerpo 2, todo de manera inicial, ¿no? Entonces, esa energía mecánica inicial estamos diciendo que es energía de movimiento, energía cinética de la masa 1 y de la masa 2. ¿Está bien? Ahora, bueno, después del choque, esa energía mecánica final va a ser la energía mecánica final del cuerpo 1 más la energía mecánica final del cuerpo 2, que también vamos a considerar que se está moviendo de forma unidimensional. Si entra a la misma altura de potencial, vamos a tener energía cinética, ¿no? Entonces, esa energía mecánica final va a ser la energía cinética final del cuerpo 1 más la energía cinética final del cuerpo 2, ¿no? Entonces, bueno, la variación de energía mecánica va a ser la energía mecánica final
menos la energía mecánica inicial. Y esto me da 0, significa que se conservó. Si no da 0, no se conserva. ¿En qué caso se va a conservar y en qué caso no? Bueno, en el caso de que justamente durante el choque tengamos alguna fuerza externa que sea apreciable en ese lapso de tiempo que dura el choque, comparada con la fuerza de contacto entre los dos cuerpos, ¿no? Que en general son fuerzas de deformación, o puede ser algún tipo de rozamiento que disipe energía en forma de calor, un poco más complicado, pero bueno, en choques violentos eso puede ocurrir. Pero imaginemos, no sé, dos autos siendo enfrentados uno contra el otro y chocan, ¿no? Ahí hay un montón de energía que se pierde por deformación, ¿no? O sea, las chapas de los autos se deforman y eso requiere energía. Eso requiere energía, hay trabajo de fuerzas no conservativas ahí que disipan la energía de mi sistema. O sea, esa energía se va a otro lado, ¿no? En el caso de una pelota rebotando, como vimos en el primer ejemplo, si esa pelota yo la suelto y llega hasta la misma altura, o sea, yo la suelto de acá, por ejemplo, y cae y vuelve hasta la misma altura, entonces, bueno, no hubo pérdida de energía, eso en la realidad nunca sucede, pero en la colisión contra el suelo no hubo pérdida de energía. Si la pelota llega a una altura menor, después de la colisión con el suelo, entonces hubo pérdida de energía mecánica. O sea, esto es distinto de 0, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en todos los casos reales? O sea, en todos los casos que nosotros hemos visto hasta acá, donde no tenemos fuerza de rozamiento, o donde hay, pero no hay trabajo de fuerzas no conservativas. Bueno, eso no existe, ¿no? En general, siempre vamos a tener pérdida de energía en mi sistema, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos el tipo de choque de acuerdo a esto? Bueno, lo vamos a llamar elástico o inelástico, ¿sí? El tema de esa definición es porque, digamos, si yo tengo, por ejemplo, una pelota, ¿no? Y la pelota colisiona contra el suelo y rebota hacia arriba. Si estamos hablando de un caso perfecto, lo que va a pasar es que esa pelota va a chocar, se va a aplastar un poco, va a retomar su forma natural y va a seguir camino como si nada, ¿no? Entonces ahí no tenemos pérdida de energía. Pero si esta pelota fuese, no sé, qué sé yo, algo que se vea un poco mejor, sería una caja, no sé, un ejemplo horrible, pero no importa. Viene la caja y pum, choque y rebota. Supongo que viene de una altura alta y rebota un poquito, ¿no? Y cuando rebotó, bueno, se deformó un poco. Esa deformación demandó energía, ¿no? O sea, el trabajo de fuerzas no conservativas actuando sobre mi sistema, que hizo que disipe energía de mi sistema hacia el entorno, ¿sí? O sea, en fuerzas de deformación, básicamente. Entonces, en ese caso, decimos que es inelástico. ¿Por qué? Porque no volvió a su forma natural, ¿sí? Entonces, no se conservó la energía, ¿no? Es más amplio que deformación o no deformación. Pero bueno, más o menos de ahí vienen los términos, ¿sí? Entonces, bien, si decimos, voy a borrar acá. Ahí tenías ese tipo de choque. Bueno, estamos hablando entonces de caso elástico. En caso elástico tenemos que delta P es igual a 0 y que delta energía mecánica es igual a 0. O sea, se conserva la energía y la cantidad de movimiento. En el caso inelástico, se conserva P, pero no se conserva la energía mecánica. Es decir, y no solo que no se conserva, sino que vamos a tener una pérdida de energía en mi sistema, ¿no? El delta P va a dar negativo.
Dentro del caso inelástico, tenemos otro, que es el plástico. Ese, ahora lo voy a explayar un poco más acá, pero antes defino otro tipo de choque que, qué sé yo, el nombre no es muy feliz, pero bueno, no sé, debe haber otra forma de nombrarlo, la verdad que ahora no me acuerdo, pero en general lo van a encontrar como choques explosivos. En el choque explosivo tenemos como siempre, un delta P igual a 0 y tenemos un delta de energía mecánica positivo. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que hubo fuerzas externas durante ese tiempo entregando energía a mi sistema. Explosivo viene por el hecho de que, bueno, si tenemos justamente un explosivo, algo que explota, qué sé yo, no sé, la pólvora, ¿no? Tiene energía potencial química almacenada que si yo la libero de cierta forma, en un proceso químico exotérmico, libera energía. Esa energía es una fuerza externa haciendo trabajo no conservativa sobre mi sistema, entregándole una energía. O sea, si yo tengo algo que explota, ¿sí? Y supongamos que explotan distintos pedazos, inicialmente estaba en reposo, tenemos una cantidad de movimiento igual a 0 y tenemos una energía mecánica igual a 0. Estamos con un potencial gravitatorio 0 y estamos quietos, ¿no? Y de golpe toda esa energía potencial química se liberó, ¿sí? Entonces, ¡pum!, explotó y se separó, supongamos, en dos partes. Entonces, ¿qué pasa? Esas dos partes, bueno, de golpe adquirieron una energía, ¿no? O sea, esa energía potencial química se transforma en energía cinética de movimiento. Pero el delta P sigue siendo igual a 0. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que esta mitad se mueva para un lado, esta otra mitad se va a mover para el otro, equivalentemente respecto a las masas, ¿no? Entonces, la cantidad de movimiento o el impulso que recibió este pedazo, que se está moviendo así, es igual y contrario al impulso que recibió este otro. Entonces, la cantidad de movimiento se va a conservar. Yo inicialmente tengo una cantidad de movimiento igual a 0, posteriormente tengo una cantidad de movimiento que es la suma de las cantidades de movimiento de los dos pedazos que siguen siendo parte de mi sistema. Entonces yo puedo decir que la cantidad de movimiento se conserva, pero yo le entregué energía a mi sistema. ¿Sí? O sea, una bomba es el caso, nada, porque se lo llama explosivo, pero bueno, puede ser cualquier cosa, puede ser ese caso que vimos del resorte comprimido, el resorte luego expandiéndose, ¿no? Haciendo una fuerza externa aplicada sobre mi sistema durante un tiempo dado. O bueno, puede ser cualquier cosa que le entregue una energía, convierta una energía potencial en una energía cinética a mi sistema. Bien, y nos queda esto, ¿no? El plástico que mencionamos acá, que es un caso particular del inelástico. Voy a borrar esto. Caso plástico. Va a pasar lo mismo porque es un caso particular del inelástico, ¿no? Entonces esto va a seguir cumpliéndose, estamos en la misma categoría, pero con la particularidad de que las masas quedan pegadas, ¿sí? O sea, tiene esa particularidad. Yo tengo dos cuerpos que vienen vienen y colisionan entre sí, ¿no? Y puede ser que, bueno, sea un tipo de choque en el que colisionen y cada uno después siga su camino. Pero hay algún tipo de choque en donde vienen los dos cuerpos y ¡pum! Quedan las dos masas pegadas y bueno, se van a mover hacia algún lado, ¿no? Supongamos que esta tiene más masa, vienen las dos a la misma velocidad, entonces ¡pum! Esta la arrastra esta, terminan moviéndose a otra velocidad con las dos masas pegadas juntas, ¿sí?
Entonces, repasando, tenemos elástico, el caso donde las dos cosas se conservan, ¿no? Entonces podemos decir que la energía mecánica inicial es igual a la final, y caso inelástico, donde eso no sucede, se pierde energía. Tenemos el caso particular ahí adentro, que es el plástico, donde las dos masas quedan pegadas, y el explosivo, donde inicialmente estamos en reposo, o no, por ahí el cuerpo, el sistema se puede estar moviendo inicialmente, pero la cosa es que se le entrega energía, ¿no? Hay un delta de energía mecánica positivo, ¿está bien? Cada una de esas cosas las vamos a resolver de distintas maneras, ¿sí? Entonces, como les digo, no voy a hacer toda la demostración porque es media larga y ya la tienen en la teórica, pero vamos a ver de dónde sale un poquito. ¿Cómo trabajamos con cada uno de estos casos? ¿Sí? Caso elástico. En el caso elástico, podemos decir que delta P es igual a 0. ¿Sí? Luego tenemos dos cuerpos. ¿Está bien? Tenemos dos cuerpos, una masa 1 y una masa 2, que vienen enfrentadas y colisionan. ¿Está bien? Entonces, delta P igual a 0 significa que, bueno, el P final es igual al P inicial. Por lo tanto, como P inicial yo voy a tener masa 1 por velocidad 1 más masa 2 inicial más masa 2 por velocidad 2 inicial igual a masa 1 por velocidad 1 final más masa 2 por velocidad 2 final. ¿Está bien? Acá después puede haber todas las particularidades posibles. Puede ser que después del choque una de las masas se quede quieta, o las dos se queden quietas, o puede pasar que inicialmente una de las dos esté quieta, ¿sí? Una de las dos se tiene que mover sí o sí inicialmente para que haya una interacción, si no, si las dos están quietas, no van a interactuar. Y por otro lado, bueno, tenemos el delta de energía mecánica igual a 0, donde tenemos que, bueno, la energía cinética inicial es igual a la energía cinética final. Y la energía cinética inicial es 1/2 de la masa 1 por la velocidad 1 final al cuadrado, más 1/2 de la masa 2 por la velocidad 2 final al cuadrado, igual a 1/2, bueno, se entiende, ¿no? 1/2 de masa 1 velocidad 1 inicial al cuadrado y 1/2 de masa 2 por velocidad 2 inicial al cuadrado. ¿Está bien? Me quedó medio feíto, pero bueno, no estoy haciendo nada que no hayan visto, ¿sí? Estoy poniendo que, bueno, la energía mecánica es todo cinética y la inicial es igual a la final, ¿no? Y la inicial será la suma de las energías cinéticas de cada uno de los cuerpos inicialmente y la final es la suma de las energías cinéticas de cada uno de los cuerpos al final, ¿sí? Bueno, al revés, final e inicial. En base a estas dos cosas, uno después empieza a trabajar con esto. Hay que remangarse, hay que hacer algunas cuentas, ¿sí? Podemos acá decir, bueno, tenemos las masas acá como cosas en común y un medio, o sea, el un medio acá empieza a volar, están en todos los términos, ¿sí? Tengo las masas, entonces puedo sacar factor común masa 1 y poner velocidad 1 final al cuadrado menos velocidad 1 inicial al cuadrado, y eso lo puedo después vincular con esto que está acá. Pero no vamos a hacer todo ese proceso, vamos a directamente ir a la solución que ustedes van a usar. De todas formas, por favor, mírenlo en la teórica. Si no lo hago porque no nos da el tiempo, pero mírenlo en la teórica después al desarrollo. Tenemos velocidad, entonces, del cuerpo 2 final. Eso lo podemos definir como 2 veces la masa 1 sobre masa 1 más masa 2 por la velocidad 1 inicial,
más masa 2 menos masa 1 sobre masa 2 más masa 1 por la velocidad 2 inicial. Uy, me quedo ahí sin espacio. Voy a borrar esto, ¿sí? Velocidad 2 inicial. Así definimos una de las velocidades finales, y la velocidad 1 final la podemos definir como 2 veces masa 2 sobre masa 2 más masa 1 por la velocidad 2 inicial, más masa 1 menos masa 2 sobre masa 2 más masa 1 por velocidad 1 inicial. Estas ecuaciones las pueden encontrar en distintas versiones. Uno puede jugar con los signos acá y poner un signo menos adelante, o las definiciones. Yo acá puse velocidad 2 y velocidad 1, F y el cerito para identificarlos como final e inicial, ¿no? En otros lados pueden encontrarlo con A y con B, en vez de 1 y 2, o lo pueden encontrar como con una U y con una B, como velocidad inicial y final, ¿sí? Pero nada, siempre van a llegar a esta forma general, ¿no? Donde, bueno, después empiezan a correr los casos particulares, donde agarramos y decimos, bueno, si inicialmente, por ejemplo, la única que se movía era la masa 1, entonces todo este término vuela, ¿no? Y me quedo solo con este pedazo, ¿está bien? O al revés, la masa 2 era la que inicialmente, la masa 1 era la que inicialmente estaba en reposo, entonces esto vuela, sí, me quedo solo con eso. Bueno. La cosa acá, que todo ese resultado final responde a, bueno, justamente la relación entre la cantidad de movimiento de cada uno de los cuerpos compuestos que componen al sistema y la distribución de energía que se da, dado que tenemos una energía inicial y después del choque una energía final que se conserva, es la misma, pero se distribuye proporcionalmente en cada una de las masas. Entonces, la velocidad inicial con la que vienen las dos masas y sus masas son muy importantes a la hora de determinar qué es lo que sucede, ¿no? Porque digo, si yo tengo estos dos cuerpos que vienen a colisionar, ¿sí? Digo, si vienen con la misma velocidad y este tiene más masa que entonces lo que va a pasar es que el movimiento final, van a chocar y los dos se van a mover hacia adelante después, ¿no? Si este le gana en masa, entonces choca y se mueven para allá. Si se mueven a la misma velocidad. Ahora, la otra variable es justamente la velocidad. Puede ser que la masa esta sea mayor que esta, pero esto se mueve a una velocidad mucho mayor que esta. Entonces, por más que tenga más masa, lo va a chocar y se van a mover hacia aquel lado, ¿sí? Es una relación entre masas y velocidades, ¿no? Que más o menos es un término, un concepto que venimos trabajando desde que empezamos a ver dinámica, ¿no? Digo, las masas son un concepto de inercia, ¿no? Muy importante. Es como una medición que me indica cuánto me cuesta cambiar el estado de movimiento de un cuerpo. Porque la aceleración es inversamente proporcional a una masa cuando se está aplicando una fuerza externa. Entonces, la masa es importante. Digo, definir una cantidad de movimiento como masa por velocidad es una magnitud, es un concepto súper importante. Porque, por ejemplo, si viene, no sé, una heladera, qué sé yo, porque tengo acá enfrente la heladera, viene una heladera y, no sé, se me cae encima a una velocidad muy baja, a mí me va a doler, o sea, me va a lastimar, ¿por qué? Porque tiene mucha masa. Entonces, la colisión esa, si bien fue a baja velocidad, la masa fue grande. Entonces, el impulso que le produce a mi cuerpo es grande igual. Ahora, si tengo una bala y me disparan, la bala tiene una masa muy pequeña, pero viaja a una velocidad tremenda. Entonces, la cantidad de movimiento que tiene esa bala hace que la fuerza de contacto con mi cuerpo sea
muy grande también. Entonces, haya un impulso importante en mi cuerpo, ¿está bien? Entonces, bueno, es siempre un juego entre velocidades y masas, ¿no? Inicialmente, si el caso es más o menos sencillo, uno puede saber para dónde se van a terminar moviendo, ¿no? El caso más clásico para trabajar con colisiones elásticas, no sé si más clásico, pero bueno, uno que se usa mucho, es el pool, ¿no? Pool o billar o algo de eso, donde uno golpea la pelota con un taco y esa pelota golpea a la otra. Es por ahí en la vida real, no sé, un caso muy cotidiano, más sencillo, donde podemos ver algo similar o parecido a una colisión elástica, ¿no? Donde se conserva la energía. O sea, viene una pelota, choca la otra y no se pierde en el choque. De vuelta, en la vida real eso es prácticamente imposible, porque incluso el mismo sonido que se produce del choque entre las dos bolas es una pérdida de energía en el sistema, ¿no? O sea, ese sonido son ondas de presión propagándose en el aire. Esas ondas de presión salieron porque se perturbó el aire en torno a esa colisión. Y bueno, eso es energía que hizo debido a un trabajo de una fuerza externa, ¿no? No conservativa, haciendo trabajo durante la colisión que hizo que se disipara energía en el sistema. Pero bueno, si les dicen elástica, vamos a recurrir a esto, ¿no? Que sale de lo que borré, conservación de P y conservación de la energía mecánica, ¿no? Si juego un poco con esas expresiones, van a ver que llegan a estas que están acá, ¿sí? Veamos un ejemplo de esto. Digo, si tenemos una pelota 1 que viene con una velocidad 1 inicial y una pelota 2 que viene con una velocidad 2 inicial y colisiona, ¿sí? Esto tiene una masa de 1 kilogramo, esto tiene una masa de 2 kilogramos, esto viene a 3 metros por segundo. Esta velocidad inicial es 3 metros por segundo, esta velocidad 2 es de 1 metro por segundo. ¿Sí? Entonces vamos a ver cuál gana, en base a las velocidades y las masas. O bueno, para pasar al otro tema más rápido, vamos a decir que esta masa 2 es igual a, está quieta. O sea, la velocidad 2 inicial es igual a 0. ¿Está bien? Solamente viene la masa 1 y golpea la masa 2. Este caso es interesante también, porque digo, si la masa 2 está quieta, depende de la cantidad de movimiento inicial que lleve esta, como para decir, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Se van a desplazar las dos para adelante? ¿O va a esta desplazarse hacia adelante y esta hacia atrás? O las dos hacia atrás es imposible, ¿no? Esas son las posibilidades que tenemos. Bueno, en ese caso, sí, nosotros queremos saber, por ejemplo, qué le pasa al sistema después del choque. Recuerden siempre que estamos hablando inmediatamente antes del choque e inmediatamente posterior al choque. Esto es válido solamente para eso, ¿sí? Un tiempo infinitesimal, muy pequeño, antes del choque y después del choque, comparar esas magnitudes. Entonces, no sé, la velocidad 2 final, ¿cuál va a ser después del choque? Bueno, velocidad 2 final, vamos a tener que, como inicialmente no se está desplazando, todo esto es 0, y bueno, me tengo que concentrar en esta parte, ¿no? 2 veces la masa 1, que es 1 kilogramo, dividido masa 1 más masa 2. 1 más 2, 3 kilogramos. Por la velocidad 1 inicial, que es 3 metros por segundo. Bueno, establecemos un sistema de referencia positivo hacia donde se está desplazando la masa 1, ¿sí? Y vamos a trabajar solamente en este versor X, ¿no? Entonces, este resultado, bueno, me queda que la velocidad 2 final es 2 por 1, 2, por 3, 6, dividido 3, 2. O sea, 2, los kilogramos me quedan metros sobre segundos, ¿sí? Y la velocidad 1 final va a ser, bueno, esto de vuelta se me hace 0 porque esto no se está moviendo, me queda solo esta parte, que es M1 menos M2, es decir, 1 kilogramo menos 2 kilogramos, dividido M1 más M2, es decir, 1 más 2, 3 kilogramos,
por la velocidad 1 inicial, que es 3 metros por segundo. Velocidad 1 final es igual a 1 menos 2 menos 1 por 3 menos 3 dividido 3 menos 1. Menos 1 metro sobre segundo. Entonces, ¿qué pasó después de la colisión? La pelota 2 se desplazó a 2 metros sobre segundo para allá y la pelota 1 rebotó a 1 metro por segundo para el otro lado, ¿sí? Esa relación que tenemos, fíjense que depende de las masas, ¿no? Digo, si una de las dos pelotas estaba quieta inicialmente, entonces depende de las masas solamente, ¿no? Porque, bueno, la única que se desplaza es la pelota 1. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar con el tema de las velocidades? Como dije, es completamente imposible que si esta pelota estaba quieta inicialmente, después de la colisión se empieza a mover hacia la izquierda, ¿no? No tendría sentido, porque la fuerza de contacto que se da durante el choque es hacia la derecha. Y eso se ve acá. Esto no hay forma de que sea negativo, ¿no? Para mi sistema de referencia. Digo, la masa 1, una masa siempre positiva, acá la suma me da positiva, y esta velocidad se desplaza positivamente, entonces no hay forma de que esto me dé negativo. La pelota 2 no puede moverse en sentido contrario. Y la pelota 1 sí, fíjense que acá hay una resta de masas, ¿no? Si la velocidad 1 es positiva, y esto va a ser positivo siempre, esta suma de masas, va a depender el valor de la masa 1 con respecto al de la masa 2 para ver si la pelota 1 va a rebotar, se va a mover hacia adelante o se va a quedar quieta. También se puede quedar quieta, ¿no? Digo, si la masa 1 es mayor a la masa 2, esto me da positivo. Entonces la pelota 1 se va a desplazar hacia allá, junto con la 2. Si la masa 1 es más chica que la masa 2, entonces fíjense que la masa 1, la velocidad, ¿qué es lo que pasó acá en este caso? La velocidad me da negativa, ¿no? Si la masa 1 es más chica que la 2, esto me da negativo, entonces la masa 1 rebota. Ahora, si las dos masas son iguales, ¿sí? Fíjense que masa 1 menos masa 2 me da 0, 0 por esto me da 0, es decir, la velocidad 1 final es 0. Eso quiere decir que la pelota 1, después de hecho que se queda quieta, ¿no? Todos esos ejemplos, en esos casos los vemos. Y si jugaron al pool, vieron que puede ocurrir, ¿no? Digo, si uno golpea, lo que pasa es que las masas de las pelotas son las mismas, pero si uno golpea la bola blanca contra otra bola, puede llegar a pasar que las dos se desplacen hacia adelante, o que la blanca rebote hacia atrás, o que la blanca se quede quieta y la otra se desplace después del choque, ¿no? De vuelta, las masas son iguales, eso no cuenta, pero porque depende del efecto que se le dé, pero en esto, si nos imaginamos en ese caso, uno puede variar la masa de esta pelota respecto a la otra, entonces ahí yo puedo decir, bueno, ¿cuándo va a rebotar, cuándo se va a quedar quieta y cuándo se va a desplazar junto con la que choca, ¿no? Después de la colisión. Bueno, y con esto hay un montón para jugar, ¿no? Cuando tengamos un choque elástico podemos recurrir a esto como para trabajarlo. Igual, repito, traten de verlo así desde la teórica, ¿está bien? Es porque ahí está toda la demostración para llegar a esas ecuaciones. Bueno, en el caso de las inelásticas se pierde energía. Entonces, en ese caso nos tienen que dar algún dato más, ¿no? Digo, uno colisiona y se pierde energía. Bueno, tenemos que tener alguna pista de cuánta energía se pierde. Y eso lo podemos hacer en base a, por ejemplo, nos da la velocidad final de una de las pelotas, ¿sí? Entonces, esto no vale porque esto es para elástico, ¿no? Si hablamos de inelástico, hablamos de un choque inelástico, tenemos una masa 1 con una velocidad 1 inicial, supongamos que es una masa 1 de 1 kilogramo, una velocidad 1 inicial de 1 metro sobre segundo, tenemos una pelota 2 que se mueve con una velocidad 2 inicial de 2 metros sobre segundos y una masa 2 de 2 kilogramos.
Entonces nos dicen, por ejemplo, bueno, después del choque lo que sucede es que la velocidad 1 final, después del choque, va a ser de, si esto es positivo para allá, entonces en X, una velocidad negativa, supongamos, de menos 1 metro sobre segundo, vamos a ver qué pasa. Entonces, al ser inelástico, bueno, la energía no se conserva, ¿está bien? Nos pueden dar el dato de cuánta energía se pierde en el choque, o no, o nos pueden decir esto, nos pueden decir, bueno, una de las pelotas finalmente se movió para un lado a cierta velocidad. Entonces, bueno, recurrimos a la conservación de P. Delta P de mi sistema, que está compuesto por las dos pelotas, entonces puedo decir que es igual a 0 para ese sistema. Por lo tanto, P final es igual a P inicial. Y como habíamos visto, decimos, bueno, el P final va a ser la masa 1 por la velocidad 1 final más la masa 2 por la velocidad 2 final. Y esto es la masa 1 por la velocidad 1 inicial más la masa 2 por la velocidad 2 inicial. Acá tengo yo todos los datos para poder sacar cuál va a ser la velocidad de la pelota 2 después de la colisión, ¿sí? No lo voy a hacer porque nos quedamos sin tiempo. O bueno, lo hago rapidito. Acá tenemos 1 kilogramo por 1 metro sobre segundo, es 1 kilogramo metro sobre segundo. La masa 2 tiene una velocidad 2 que de acuerdo a mi sistema de referencia es negativo. Va a ser menos 2 por 2, menos 4 kilogramos metros sobre segundo. Igual a masa 1, velocidad 1, uy, perdón, esto le estoy poniendo todo inicial, entonces cambio. Esto es inicial y esto es final. Esto va a ser igual a masa 1, velocidad 1 final, que es menos 1 la velocidad 1 final, o sea, 1 kilogramo por menos 1, o sea, menos 1 kilogramo metros sobre segundo, más masa 2, que es 2 kilogramos por la velocidad 2 final. Entonces me queda despejar la velocidad final 2. 1 menos 4 menos 3 kilogramos por metro sobre segundo, dividido menos 1, menos 1 kilogramo por metro sobre segundos, no, más, ¿no? O sea, este término lo paso sumando. 1 menos 4 menos 3 más 1, vamos a tener menos 2 kilogramos metros sobre segundos, dividido 2 kilogramos, entonces esto se me va y me queda que la velocidad 2 final es de menos 1 metro sobre segundo. ¿Sí? Entonces, lo que sucedió fue que la pelota 1 venía a 1 metro por segundo, la pelota 2 a menos 2, chocan y las dos se mueven en simultáneo, ¿sí? A la misma velocidad. No quiere decir que queden pegadas, porque ese no es el caso y no lo resolvimos de esa manera. Quiere decir que se mueven a la misma velocidad para allá, ¿no? A menos 1 metro sobre segundo después del choque. ¿Qué pasa en el plástico? En el plástico, nosotros a esto lo resolveríamos diciendo, bueno, inicialmente están por separado, ¿no? O sea, en un caso plástico, decimos que tenemos masa 1 por velocidad 1 inicial más masa 2 por velocidad 2 inicial. Y al final vamos a tener a las dos masas juntas, pegadas. Y esto es la velocidad final, bueno, de todo el sistema, de las dos pelotas juntas, pegadas, que se mueven al simultáneo, ¿no? Esa es la diferencia para plantear conservación de P en el caso plástico, ¿sí? Que bueno, seguramente lo retomarán el lunes porque ya nos quedamos sin tiempo. Pero bueno, esa es la idea. Fue medio violento hoy. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Profe, Sí. arriba del resultado de cuánto es la velocidad final de la cosa 2, arriba, después del igual, ¿es 1 kilo metros sobre segundo más o menos 2 cuánto? kilogramos de velocidad 2 final. 2 kilogramos. Me quedó, o sea, como me quedé sin pizarrón, le puse velocidad 2 final abajo. Pero es 2 kilogramos por velocidad 2 final. Ok, gracias. De nada.
Bueno, va a ser muy importante, sí, que siempre piensen en el sistema que están trabajando, en el tipo de choque que se da y de acuerdo a eso, cómo planteamos la situación, ¿sí? Bueno, nada, lo retomaremos el lunes y mientras tanto tienen toda la guía de ejercicios para empezar a trabajar. No se duerman, no se cuelguen, háganlas a los ejercicios, ¿sí? Porque si no después viene todo de golpe y se complica, ¿sí? Pero aprovechen los espacios de consulta, ahí está el cronograma en el aula virtual, ¿sí? Con no solo las clases, sino los espacios de consulta que tenemos, con los links, así que nada, traten de ejercitar y aprovechenlos, ¿sí? No sé si hay alguna duda o pregunta. Vicky, no sé si querés agregar algo, si estás ahí. Bueno, si no hay ninguna duda, le Profe, dejamos acá. Sí, más o menos, ¿cuándo sería la última clase? está en el cronograma, la verdad, te digo, si te digo ahora, en este momento te miento, porque tengo, como todos calculo, tengo un despelote tremendo en la cabeza, pero estamos hablando de mediados de diciembre, ¿sí? De todas formas, a ver, voy a